Normalmente pensamos en la arquitectura como un fondo inerte, un escenario pasivo sobre el que transcurre nuestra vida o nuestros videojuegos. Sin embargo, en Control, el título de Remedy Entertainment, protagonizado por Jesse Faden, el verdadero protagonista no es ni el enemigo ni la propia Jesse, es el edificio, la casa antigua. La casa antigua no es un mapa abierto convencional, es una institución gubernamental dedicada a contener lo inexplicable, lo paranormal y lo sagrado, pero desde el punto de vista de un concepto más moderno. Para lograrlo, los desarrolladores eligieron un lenguaje arquitectónico rotundo, el brutalismo. Aquí el hormigón visto, las alturas monumentales de 30 metros, los atrios infinitos y las geometrías pesadas no son adorno, son una herramienta de control. El edificio impone una escala que desborda al ser humano. Cuando Jesse Faden camina por estos pasillos, la arquitectura condiciona sus movimientos. En un pasillo estrecho su poder se ahoga. En una nave monumental de hormigón, sus habilidades de levitación y telequinesis se expanden. Pero hay algo más profundo. La casa antigua es un mecanismo que busca administrar el caos. Cuando Jesse purifica un punto de control, no destruye la arquitectura ni la doblega, la devuelve a su estado institucional. La arquitectura brutalista no cambia, solo se limpia de la anomalía. Jesse cree que gana poder, pero en realidad solo está operando dentro de los permisos que el propio edificio le concede. La arquitectura impone los límites, el ser humano aprende a moverse dentro de ellos. Cuando observamos una iglesia, una basílica o una catedral, solemos verlas como museos silenciosos o simples acumulaciones de piedra y arte. Sin embargo, a lo largo de la historia, la arquitectura sagrada nunca ha sido un mero decorado. El espacio construido ha funcionado siempre como una condición de posibilidad que modela nuestra mente, condiciona nuestras conductas y modela la vivencia de lo trascendental. Si el arte figurativo puso rostro al misterio, la arquitectura creó la topografía perfecta y exacta, donde el ser humano se encuentra con el misterio divino. Este viaje por la espiritualidad del espacio comienza en los primeros siglos del cristianismo con la Basílica Paleocristiana. Heredera de los grandes edificios civiles romanos, esta arquitectura adoptó una planta longitudinal y un eje axial que exigía un recorrido. Para el cristiano de la época, la vida espiritual se concebía como un peregrinaje continuo. El fiel caminaba en línea recta desde las tinieblas del mundo exterior, cruzando el atrio y las naves, hasta llegar a la luz del ábside, donde aguardaba el altar. Esta disposición geométrica impulsó una mística procesional y dinámica a la vez, donde la fe no era estática, sino un avance corporativo y comunitario hacia la salvación.
Con el esplendor del Imperio bizantino, el diseño arquitectónico dio un giro radical hacia la geometría perfecta del círculo, el octágono y la cruz griega, coronadas por inmensas cúpulas sostenidas sobre pechinas. Espacios como Santa Sofía no buscaban la linealidad horizontal, sino la verticalidad cósmica. La cúpula representaba el cielo descendiendo a la tierra, mientras que el iconostasio ocultaba celosamente el altar de la vista directa del pueblo. Esto generó una mística profundamente contemplativa y anagónica, donde el devoto experimentaba un sobrecogimiento reverente. El misterio eucarístico se intuía entre el incienso y los cantos, fomentada una fe basada en el temor sagrado de Dios, la admiración de la gloria divina y la oración interior del corazón. Al adentrarnos en la Edad Media, la Europa feudal y fragmentada encontró refugio en la arquitectura románica. Los templos se convirtieron en fortalezas espirituales de muros masivos, arcos de medio punto y penumbras interiores. La planta de cruz latina reproducía el cuerpo sufriente de Cristo, mientras que la pesada piedra aislaba al creyente de las amenazas del mundo exterior. Esta materialidad robusta propició una mística de silencio, introspección, combate espiritual y profundo temor de Dios. Además, la genialidad del diseño románico introdujo la girola o deambulatorio, un pasillo circular tras el altar que permitió, por primera vez, la devoción masiva de las peregrinaciones y la veneración de las reliquias de los santos sin perturbar la liturgia monástica. Esa penumbra románica estalló por los aires con la llegada del gótico. Las catedrales medievales desafiaron la gravedad gracias al arco apuntado, las bóvedas de crucería y los arbotantes, permitiendo que los muros de piedra desaparecieran para transformarse en inmensos vidriales de colores. Nació así la Lux Nova, la teología de la luz. Los rayos del sol, al atravesar los cristales, se convertían en una metáfora analógica visual de la gracia divina penetrando la materia. La verticalidad descomunal del gótico provocaba en el fiel una sensación de ingravidez y de éxtasis, arrastrando su mente hacia lo alto. La devoción mutó radicalmente, se pasó del Dios juez y temible del románico al Dios encarnado que sufre por amor, impulsando la empatía afectiva, el culto a la pasión de Cristo, la devoción a la Virgen María y una fe comunitaria que latía en el corazón de las ciudades medievales. Frente al dinamismo emocional del gótico, el Renacimiento trajo una revolución de orden, razón y geometría pura. Los arquitectos renacentistas recuperaron las proporciones matemáticas de la antigüedad clásica, la sección áurea y los elementos como las columnas con órdenes griegos y las cúpulas hemisféricas. La planta centralizada y simétrica, el círculo y el cuadrado perfectos, se convirtió en el ideal arquitectónico. Para la mentalidad de la época, Dios era concebido como el gran arquitecto del universo, y la armonía del espacio no era un lujo estético, sino la representación de la belleza y la paz del cosmos divino. A diferencia de las vidrieras góticas de colores, el templo renacentista se iluminaba con una luz blanca, clara y diáfana. Esto moldeó una mística intelectual, reflexiva y serena. El ser humano, colocado en el centro de un espacio armonioso,
contemplaba la grandeza divina desde la conciencia de su propia dignidad como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, promoviendo una devoción más individual, racional y equilibrada. Sin embargo, esta paz matemática se desbordó con la llegada del barroco. Durante la Contrarreforma, las iglesias rompieron las líneas rígidas con plantas elípticas, muros ondulantes y techos cubiertos de frescos que fingían abrirse directamente al cielo. El templo barroco se convirtió en un teatrum sacrum, una escenografía total que bombardeaba los sentidos del espectador con claroscuros, decorados y movimientos. La mística barroca se volcó hacia el éxtasis y la conmoción física, buscando arrancar lágrimas y arrebatos de fe en el devoto, quien centraba su mirada absorta en retablos gigantescos y custodias monumentales destinadas a ensalzar la Eucaristía y la victoria de la Iglesia. Y es precisamente aquí donde la arquitectura real y la ficción se cruzan. Al principio de este recorrido hablábamos de cómo Control y de cómo la Casa Antigua utiliza el brutalismo para contener lo inexplicable. Jesse Faden camina por un edificio que no es un simple escenario, sino un mecanismo que la excede, una burocracia de piedra y hormigón que impone límites a sus poderes y define su libertad. Lo fascinante es que la historia de la arquitectura sagrada ha hecho exactamente lo mismo a lo largo de los siglos, ya sea bajo la luz dorada de Bizancio, en la penumbra románica, bajo la verticalidad de una catedral gótica. La arquitectura siempre ha sido un lenguaje diseñado para recordarnos nuestra escala frente a algo que nos supera. En Control, el brutalismo intenta administrar el caos de lo paranormal. En las iglesias de la historia, en cambio, la arquitectura intenta alojar el misterio de lo divino, cayendo en cuenta que lo material no puede contener al 100% todo el misterio de la encarnación. En ambos casos, la lección es idéntica. La arquitectura no es un fondo, es la condición de posibilidad de nuestra experiencia. El espacio impone las reglas, define las alturas y moldea la mente. Al final, ni Jesse Faden conquista la Casa Antigua, ni los creyentes dominamos el misterio sagrado. Simplemente aprendemos a habitar los márgenes de libertad que los muros de la historia nos conceden.